Dice así, Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: multiplicaré tu descendencia en gran manera. Porque nadie me corrige mucho. A ver, vámonos de nuevo. Génesis 17. Todos juntos. La palabra de Dios dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de los nacidos. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí a un año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Eso es capítulo 17, esa es la primera parte de nuestro estudio de hoy. Vamos a leer el 18, de una vez vamos a leerlo todos. La palabra de Dios dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista
y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te ríes. Qué historia, ¿no? Para que podamos entender mejor este pasaje, necesitamos comprender primero que es un pacto. La RAE, fíjense bien, define a la palabra pacto como un concierto o como un tratado entre 2 o más partes que se comprometan a concluir algo estipulado. En estos pactos hay 2 tipos, uno que se llama incondicional y otro que es condicional. El incondicional es unilateral. ¿Qué quiere decir? Yo hago una promesa con ustedes, pero ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. No es el caso en el condicional, que yo tengo que hacer algo y ustedes también tienen que hacer algo. El pacto que estamos leyendo ahorita es un pacto unilateral de Dios hacia Abraham. Este estudio contiene 2 partes, lo que acabamos de leer. Primero el capítulo 17 y después el capítulo 18, del versículo 1 al 15. El 17, Dios se le aparece a Abraham para recordarle el pacto que le prometió hace 25 años. Este pacto llevaría una señal en específica y esto lo acabamos de leer en este capítulo 17. La parte 2, el capítulo 18, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham para recordarle que en un año nacerá el hijo de la promesa. Pareciera que son 2 tiempos diferentes, pero ahorita vamos a leer que es prácticamente en el mismo tiempo. Días de que le dijo uno y le volvió a decir otro. Acabamos de leer el pacto que está del versículo 17:4. Este pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, y este versículo no es otra cosa más que está apuntando a la primera vez en el Génesis 12, 1 al 3, y tiene 4 características. La primera es: busca hacer a Abraham una nación grande. 2, bendecirlo. 3, hacer famoso su nombre. 4, a través de él ser una bendición para todas las familias de la tierra. Este pacto se le recuerda al menos 6 veces en un lapso de 25 años. La primera vez, se los voy a leer, Génesis 2, 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti
serán bendecidas todas las familias de la tierra. De esto que leemos podemos resaltar que la reacción de Abraham, si leemos todo ese pasaje, fue de obediencia inmediata. Agarró sus cosas, a su gente, es más, hasta se llevó a su sobrino Lot. La segunda vez que se menciona es cuando sale de ahí, de Ur, y llega a la tierra de Canaán. Eso lo podemos ver en Génesis 12:7, se los leo rápidamente. Ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Podríamos decir en este momento, Dios le está diciendo: ya llegaste, chécate, date un quemón, ven, a esto es lo que les voy a entregar a tu descendencia. Pero sigue en promesa, eso sigue en promesa. En esta etapa de la vida de Abraham, él, cuando llega a esa parte de Canaán, se dirige hacia Egipto. Después de Egipto, él miente, se saben un poquito la historia, miente para que no lo maten los egipcios al ver que su esposa era muy bella. Entonces dice: quizás si tengo ahí algo contigo me puedan matar por ser yo tu esposo, mejor di que seas mi hermana, ¿no? Después de esto, sale de ahí bien bendecido por los egipcios. Dios lo bendice a través de los egipcios. A partir de esa bendición, Lot y él se separan. Le dice a Abraham: tú vete para allá, yo me voy a ir para el otro lado. Cuando eso sucede la tercera vez, fíjense bien, Génesis 13:14 dice lo siguiente: después de que Lot se separa de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Me recuerda una película. ¿Se acuerdan? El Rey León. Muchachos, ¿sí han visto? Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Le estaba diciendo en pocas palabras: chécate nomás este manjar. Recórrelo, paséate por él, disfruta de él. Porque esto, otra vez, lo va a recibir tu descendencia. Entonces ahí vamos la tercera vez. La cuarta vez, Dios se le manifiesta mediante una visión. Eso lo vemos en Génesis 15, lo hemos estado estudiando los domingos pasados. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor se lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Por cuarta vez, Dios le menciona la promesa y Dios le da una acción. En este caso es: sal, checa las estrellas. ¿Las puedes contar? ¿Alguien las puede contar? Así será de numerosa tu descendencia. Vemos de nuevo una actitud de Abraham, independientemente de que le han prometido, una actitud de obediencia. Para esta parte de la historia, si se acuerdan, Abraham y Sara le quieren echar una manita a Dios. ¿Y qué le dice? Pues, oye, pues a través de mi esclava podemos tener descendencia, ¿cómo ves? Y ya sabemos, ¿no? El domingo pasado nos contó una historia de cómo sucedió todo esto, rolando. Y no vamos a andar en eso, sino simplemente después de ese suceso, de que Abraham tiene un hijo con esclava de Sara, está la quinta vez que acabamos de leer, el capítulo 17. En este capítulo eran ya casi 25 años, cuando Dios lo llama tenía 75, en este momento tiene 99. Para el siguiente año Dios
le da el hijo de la promesa. Para esta ocasión Abraham solo escuchó la voz de Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se postró a tierra al momento de escuchar. En ninguna de las ocasiones anteriores había visto a Abraham a Dios, solamente lo había escuchado o lo había escuchado inclusive también a través de una visión. La sexta vez la leemos en este capítulo 18. Cuando Dios se le vuelve a aparecer, pero en esta ocasión físicamente. Dicen, ¿cómo es eso? No vamos a entrar en un estudio profundo de quiénes fueron esos tres hombres. Pero la misma palabra nos explica que uno de ellos, a través de un estudio más extenso, es el ángel de Dios. El ángel de Dios es conocido como Jesús mismo hacia el Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo aquí. Pero les digo, no vamos a estudiarlo. Con mucho gusto. Si alguien tiene una duda, se puede acercar y ya le hago una explicación más extensa, porque ese es un tema muy profundo y muy extenso de poder hacerlo. Pero lo que sí podemos ver es que en cada una de estas interacciones que hay entre Dios y Abraham, Dios se relaciona con el hombre a través de ¿qué? Pactos, mandamientos, ordenanzas, promesas, de una manera natural. Una plática así como la que estoy teniendo yo hoy con ustedes, y a su vez ustedes tienen una reacción hacia esa plática, una interacción hacia esa plática. Cuando alguien normalmente nos está prometiendo algo y no sucede nada, ¿qué hacemos? Los tiramos de loco, a veces hasta nos enojamos, ¿no? Es que papá, me prometiste un dulce, pidió por él los niños. O nosotros, como niños mayores, es que el gobierno promete y nada pasa, ¿no? A todos nos ha pasado. Pero no es Dios así. Dios no es así. Él es fiel con sus promesas. La reacción de Abraham no fue de desprecio, sino que a cada una de esas interacciones, Abraham, esa palabra de Dios lo motivaba a seguir, lo alentaba. Cada palabra de Dios provoca una acción al corazón de Abraham, en este caso de obediencia a lo que Dios le demandaba. De las 6 interacciones, la quinta y la sexta fueron totalmente diferentes a esas 4 primeras. Esas primeras 4, solo Dios le decía: sal de ahí, muévete para acá, vete a dar una vuelta, recuerda que yo te bendeciré, tú serás bendición a las naciones. Pero todavía faltaba algo, y Abraham inclusive en su reacción al contestarle a Dios se rió, ¿no? Así como de, ay Dios, ¿cómo crees? Algo faltaba todavía de cambiar en el corazón de Abraham. La interacción que leemos en el capítulo 17, que esa es la quinta, tiene 5 temas principales. La primera es de que Dios se presenta como el Dios todopoderoso. En las anteriores vemos que Dios se había presentado como su Señor, como su escudo, como su Dios, como aquel que lo bendice, pero en esta ocasión Dios le da con todo, le deja saber: yo soy el Dios todopoderoso. Abraham por su parte lo conocía en esas diferentes facetas, porque en esas diferentes interacciones él tuvo que salir y Dios tuvo que proveer, y lo fue llevando y lo fue bendiciendo. Pero si leemos el versículo 17, se los leo rápidamente, dice: entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de los 12 príncipes. Haré de él una nación más grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo
Ya le dijo, ya hasta le dio el nombre. No es Ismael, es Isaac, el hijo de Isaac. El segundo tema que abarca ese capítulo 17 es: vive en mi presencia y sé intachable. Primero le dice: yo soy todopoderoso, y la segunda parte es: vive en mi presencia y sé intachable. Híjole, eso está cañón. Ni Abraham ni nosotros podemos vivir literalmente así como dice, en la presencia de Dios y ser intachable, porque eso nos demanda ser perfectos. Yo de entrada soy bien imperfecto. En la mañana nos veníamos peleando Pablo y yo en el carro, que por si que ayudaba o no ayudaba aquí a montar cosas, pero no por eso puede dejar de seguir buscando a Dios. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte de vive en mi presencia y sé intachable. Mis hermanos, nos olvidamos de depender de Dios y somos imperfectos. Quizá alguno diga: no, mi Paco, te equivocaste. Ya se lució conmigo. Checa nomás. Tremendo modelito. 90, 60, revienta. Mis hermanos, todos somos imperfectos. Lo que realmente Dios le estaba diciendo a Abraham es: todo lo que vivas, vívelo honrándome a mí. No hagas tu voluntad. Cree en mí. Actúa perfectamente. Como les dije, esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos forzosamente para esto depender de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Él, porque la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra marca, esa es la señal de que somos imperfectos. Todos los que estamos aquí, en algún momento de la vida, vamos a morir. Algunos para muerte eterna y otros seremos revestidos para vida eterna. Esa marca que les hablo de la muerte, por eso necesitamos ser reconciliados con Dios. 3. Dios le cambia la identidad a Abraham. Al cambiarle el nombre tanto a Abraham como a Sarai, de ser llamado Abraham, le dice Abraham, de padre enaltecido a padre de una multitud, de ser llamada Sarai a ser llamada Sara. El término es princesa a mi princesa. 4. Dios también conoce el corazón de Abraham y sus deseos, para que también sea bendecido Ismael. Lo acabamos de leer. Abraham le dice a Dios: concédele a Ismael tener esta promesa. Y Dios le dice: no, tranquilo, también yo sé que te preocupas por Ismael, pero la promesa es con tu esposo. Entonces aquí podemos ver que también Dios tiene cuidado del corazón, de la mente, de las ideas que tiene Abraham. Y para nosotros también aplica lo mismo. Muchas veces pensamos que Dios no tiene en mente lo que tenemos en nuestro corazón o en nuestros pensamientos. A veces creemos que a Dios no le importamos por la situación en la que estamos viviendo actualmente. Y decimos: no, Dios no me quiere porque no hubiese dejado que esto pasara. Pero vemos que Dios sí tiene control de todo. 5. Dios le pide que se haga una señal visible en su cuerpo para confirmar su pacto. ¿Esa señal qué es? La circuncisión. Lo leo rápidamente. Y este es el pacto que establezco contigo, con tu descendencia, y que todos deben de cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán de ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Entonces, aquí hay 2 tipos de personas que Dios está estableciendo para su pueblo.
Los que se hacen la circuncisión forman parte de ese pacto y los que no serán eliminados. La circuncisión es extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor. Como acabamos de leer, la circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham, como una señal del pacto que Dios hizo con él. Esto también lo vamos a ver reflejado en la ley mosaica, eso también lo vamos a ver reflejado en los judíos en la época de Jesús, porque se seguían haciendo esa práctica. Pero la enseñanza bíblica para nosotros hoy en día es la pregunta: ¿necesitamos los hombres estar circuncidados el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí, no. Yo no soy macho. Miren, la enseñanza bíblica es, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Lo acabamos de leer. Pero hay otro asunto, hay un tema de salud. ¿Se deben circuncidar los hombres? Quizá el punto de vista cristiano actual se describe mejor como una combinación de los dos. Pero el cristiano del Nuevo Testamento, que ya no está bajo la ley del Antiguo, ya no requiere la circuncisión. Esto lo podemos encontrar en una serie de pasajes del Nuevo Testamento, entre los cuales se encuentra Hechos, Gálatas, Corintios, Colosenses, Filipenses. Les voy a citar dos, nada más para que no digan de que Paco me está mintiendo. 1, Gálatas 6, 11 al 16. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Dios espera que Abraham tenga un cambio de vida. Por eso también la menciona, que ande en mi presencia. Dice perfecto. Abraham decide creer y confiar en Dios haciéndose la circuncisión, despojándose así del viejo Abraham para convertirse en el nuevo Abraham. Estos pasajes mencionan la liberación de nuestros pecados. Es el resultado de la fe en Cristo. Es la obra consumada de Cristo en la cruz la que salva, no la celebración de un rito externo. Incluso la ley reconoció que la circuncisión por sí sola era insuficiente para agradar a Dios, quien estableció la necesidad de circuncidar los corazones. Se los leo. Deuteronomio 10, 6, 16. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Romanos 2:29, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. ¿Por qué lo alaba Dios y no la gente? Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y nosotros mismos luego sabemos qué queremos, ¿no? La circuncisión no ayuda ni a la salvación ni a la santificación en Cristo. El principio de esta señal, como la leemos, aplica a nosotros, es la circuncisión ¿de dónde? De nuestro corazón, al ser una nueva criatura. Las interacciones que vimos de Abraham provocaban un cambio en la actitud del corazón y en la acción. Para este momento el corazón de Abraham cambió porque en la última interacción que tiene con Dios, antes de que le conceda tener a su hijo Isaac, su actitud fue totalmente diferente. Recordemos que la Biblia, si la leemos así de corrido, no tiene capítulos, no tiene versículos. Y entonces, en el capítulo 18 podemos ver que Dios se le aparece casi al otro día o días. ¿Por qué digo esto? Porque en las dos partes, tanto en el 17 como en el 18, le dice, de aquí en un año te nacerá tu hijo Isaac. En el 18, Abraham corre con una actitud de servicio para atender a los 3 hombres que vio parados junto a él.
En el momento en que él levanta la mirada, él corre, va y se postra delante de ellos y les dice: pasen, déjenme los atiendo. La palabra de Dios, eso es lo que debe formar en nosotros un cambio de una actitud de servicio. Normalmente vemos: venme. Pero aquí lo que nos está enseñando la palabra es que ese cambio, esa parte de despojarnos de la circuncisión en nuestro corazón, es de dejar de pensar en nosotros para poder servirle a Dios en toda nuestra vida. Por eso dice: vive en mi presencia y sé perfecto. Otro aspecto que podemos ver en el capítulo 18 es, de nuevo, el Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Porque no hay nada imposible para Dios. Le está recordando una promesa de descendencia a un par de ancianos, uno de 100, otro de 90, que por razones naturales del cuerpo ya no era posible tener hijos. Abraham ya no tenía fuerzas, Sarai había dejado de menstruar. Era imposible prácticamente a nivel natural que ellos se pudieran embarazar. Sara se ríe y piensa: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? De nuevo Dios dejando saber su soberanía de: yo soy todopoderoso, ¿qué puedo hacer? Lo que sea. Todo eso que tiene que ver con nosotros en la actualidad. Si no somos el pueblo de Dios, ni tampoco somos judíos, la respuesta la podemos encontrar en el mismo pacto de Abraham que acabamos de leer. Contiene lo siguiente. Primero, Dios hará famoso el nombre de Abraham. En todo el mundo hoy es conocido ese nombre. 2. Abraham será una nación grande. Esta promesa incluye también una porción de tierra. Es una tierra en específica, una propiedad real con dimensiones específicas. 3. Abraham será bendecido. Abraham todavía en ese momento no era bendecido, pero de ahí a un año iba a recibir esa bendición. 4. Abraham será una bendición para todas las familias de la tierra. Ahí es en donde nosotros entramos. La promesa de este pacto se sigue cumpliendo. Abraham ya es conocido en todo el mundo, en el mundo de Occidente y en el mundo de Oriente. Prácticamente en cualquier parte que ustedes preguntan por Abraham y cualquier persona les va a decir: sí, yo sé quién es Abraham. Por lo menos he escuchado, medio he escuchado. Entonces, ¿es famoso? Sí. La promesa ya tiene una nación grande, pero aún no tiene la porción completa de la tierra. Queda pendiente esa totalidad. O sea, todavía está esa transición por cumplirse. Abraham ya recibió a su hijo Isaac. Pero la cuarta, la bendición de las familias. Su hijo Isaac, el de la promesa, tiene a su hijo Jacob. Su hijo Jacob es cambiado su nombre por Israel, la nación que hoy conocemos como Israel. A su vez, en esa nación hay un descendiente que es David, uno de los reyes que podemos también leer en la Biblia, y Dios le promete a él que habría un descendiente que gobernaría con paz, con tranquilidad, con bonanza, con bendición. Ese rey que hablan es Jesús, que ahorita estamos nosotros esperando su venida. Nosotros somos bendecidos y reconciliados a través de esa promesa de Abraham, pero en la figura de ¿quién? De Jesús. ¿Qué nos toca hacer entonces a nosotros? Creer en Jesús y lo que Él enseñó. Necesitamos confiar en las promesas y pactos que Dios dejó a su pueblo y que Él las cumplirá. Creer en Dios es tener confianza en Él, pero muchos dirán: creo en Dios, pero creo que Dios existe.
Santiago lo explica de esta manera: los demonios también creen en la existencia de Dios. El simple reconocimiento de la existencia de Dios no hace ningún cambio. Por eso estamos viendo ahorita el creer y confiar, como Abraham le creyó y confió a Dios, pero con acción. Eso provoca un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad, un cambio de identidad, como lo que acabamos de ver en este estudio. Segunda de Corintios 5:17 lo describe de esta manera: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Para creer verdaderamente en el Dios, como lo vimos el día de hoy, es creer como Abraham. Abraham le creyó a Dios, le hizo caso a su palabra y actuó en obediencia. Anduvo en la presencia de Dios y fue intachable por haber creído en él. Eso le fue contado como justicia. Un día Israel se arrepentirá, será perdonado, se recuperará el favor de Dios. Un día la nación de Israel poseerá todo el territorio que fue prometido. Un día el Mesías, Jesús, regresará para establecer su trono. Y a través de su justo gobierno el mundo entero será bendecido con abundancia de paz y deleite y abundancia. Mis hermanos, yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero al menos cuando yo empecé a hacer este estudio, me di cuenta que yo no dependo de Dios. Muchas veces me levanto, hago el desayuno, nos preparamos y pum, nos vamos, regresamos, y ya hasta en la noche es cuando oro, ya para irnos a dormir. Señor, gracias por todo lo que recibí en este día. Anda en mi presencia y sea intachable. Recuerda que todo lo que haces, todo lo que vives, si comes, si corres, si trabajas, yo estoy ahí. Vive en mi presencia. Pero no solamente vivas en mi presencia, sino sé intachable. Ser intachable representa depender de Dios, aun aunque las circunstancias no lo meriten. A Abraham 6 veces se le presentó Dios para recordarle una promesa y 6 veces le obedeció, hasta que vio cumplir esa promesa. Ahorita podríamos decir: Señor, ya, ven, tengo muchos problemas. O te llevas a mi marido o te lo mando, Señor. O igual y somos hijos y hacia los padres es lo mismo, ¿no? Ahí está el papá: ya te dije que recojas tu cuarto, es un cochinero, no te da pena. Señor, te lo mando o vienes por él, ¿no? Diferentes situaciones, diferentes contextos, pero Dios sigue demandando lo mismo de nosotros. Así como Abraham, Dios sigue interactuando de la misma manera a través de la figura de Jesús. Anda delante de mí en mi presencia y sé perfecto. Vamos a orar. Señor, reconocemos, Padre, que tú nos haces falta en cualquier aspecto de nuestra vida. Sabemos, Padre, que no somos perfectos y solamente somos perfectos por ese sacrificio que hizo Jesús, tu Hijo, en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados contigo. Sabemos que nuestras fuerzas no podemos hacer, no podemos seguir, pero sí sabemos, Señor, que tú puedes transformar nuestro corazón, que tú sí puedes hacer ese cambio en nuestro corazón para ser intachables delante de ti, Señor. Porque no es por obra, Señor, que nosotros seremos salvos, sino por tu infinita gracia, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana.
En el nombre de Cristo Jesús.